Introducción a variadores de frecuencia. Esta presentación, el objetivo de la misma es mostrarnos eh, sobre los principios básicos y cómo funciona un variador. El objetivo de ella es, es brindar esa información para el día de mañana al realizar una puesta en marcha o realizar una selección de productos se haga de la mejor manera. Los variadores de frecuencia se pueden utilizar para hacer prácticamente tres funciones. Uno, control de velocidad, que es el 90% de las aplicaciones, un 90-95% de las aplicaciones, el variador de frecuencia se utiliza para hacer control de velocidad. También se pueden utilizar para hacer control de par o torque. Y por último, posición. Otra aplicación que no está acá, que se utiliza mucho, es para generar trifásico, que esta la estaremos viendo en una presentación aparte. Como lo indiqué anteriormente, la mayoría de aplicaciones lo que tenemos es un control de velocidad. Al valor le llega una señal, ya sea por red, ya sea por una señal de 0,10 volts o ya, por ejemplo, potenciómetro o una señal de un PLC, ¿verdad? Le llega una señal que le dice al variador a qué velocidad debe ir. Y él se mantiene a esa velocidad, modifica su torque de manera tal que, a pesar de que hayan cambios en la carga, él se mantenga a esa velocidad, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de aplicaciones se trabaja con control de velocidad. Eh, En las siguientes slides vamos a explicar cómo realiza de manera general un variador el control de velocidad, de torque o posición. Los motores de inducción, bueno, en lo que son motores de AC existen dos grandes grupos, uno que es los motores de inducción y los motores síncronos. Los motores de inducción son llamados también asíncronos. Se llaman así porque ellos no giran a la velocidad síncrona. La velocidad síncrona de un motor es 120 por la frecuencia entre el número de polos del motor. Entonces, por ejemplo, para un motor de 4 polos, la velocidad síncrona son 1800 RPM. Eso sí, si fuese un motor síncrono, él giraría a 1800 RPM. Como normalmente en la mayoría de industrias se trabaja con motores asíncronos de inducción, un dato típico de placa, por ejemplo, son 1750, 1745. Entonces, los motores de inducción giran por debajo de la velocidad síncrona. Eh, como vemos en esta fórmula, ¿cómo podemos hacer un control de velocidad? Hay dos maneras, modificando la frecuencia, ¿verdad? O modificando la cantidad de polos. Hay motores que se venden con configuraciones de dos tipos de polos, es algo cada vez menos visto en la industria debido a la implementación de variables de frecuencia. El otro método de controlar la velocidad del variador es modificando la frecuencia. La frecuencia es directamente proporcional a las RPM del motor. Y es más, muchas personas en un campo hablan de velocidad de la velocidad de la cual está trabajando algo en términos de hertz, debido a que son directamente proporcionales. Entonces, el variador de frecuencia trabaja modificando los hertz. Él genera una onda con frecuencia variable, la cual la vamos a poder controlar. ¿Qué más se puede hacer con un variador de frecuencia? Otra de las funciones que puede hacer es controlar el torque, la fuerza que ejerce eh, en un rodillo, digamos, para tensar una línea de producción. Ese es un ejemplo de una aplicación en la cual se trabaja con torque, ¿verdad? Requerimos que el torque se mantenga constante para que ese producto se mantenga a cierto nivel de tensión. ¿Okay? Para el variador realizar control de torque se ocupa un tipo de variador que ahorita más adelante vamos a ver que sea vectorial. ¿Qué quiere decir un motor vectorial? Es un variador vectorial. Un variador vectorial es un variador el cual en su procesador tiene un modo de control o una tecnología más avanzada en la cual él puede hacer una estimación de la corriente de torque. Matemáticamente un motor de inducción se modela con este circuito que se muestra acá. Entonces, mediante una aproximación matemática, es que el variador puede hacer cambios en la corriente y controlar el torque directamente, ¿verdad? Él va a modificar la velocidad, la velocidad va a estar cambiando durante la aplicación, pero va a garantizar que el torque se mantenga en cierto valor deseado, ¿verdad? Entonces, es otra aplicación en la cual se utiliza el variador de frecuencia. En ella vamos a requerir, repasando, que el variador sea vectorial y vamos a requerir en la puesta en marcha una prueba que se le llama autotuning, en la cual el variador obtiene estos valores de, esta, de este modelo. Es parte de lo que hay que hacer en la puesta en marcha del variador. Entonces, eso es otra manera en la cual puede trabajar el variador. Y por último, un variador de frecuencia, para esto él va a requerir encoder, él puede trabajar realizando cierto posicionamiento. Por ejemplo, un disco rotativo como el que se muestra acá, y que el equipo se detenga en cierto punto cada cierta cantidad de grados, ¿verdad? Acá los comandos van a ser en términos de grados. Gire,
30 grados en sentido horario, gire 180 grados en sentido horario, etcétera, etcétera. Él va a girar a cierta velocidad, el motor va a tener que solicitar al motor cierto torque para poder mover la carga, ¿verdad? Pero en sí la consigna que le llega al variador es ubíquese en cierto punto. Eh, Hablando un poco más sobre el principio de funcionamiento del variador, a nivel de potencia, estas son las etapas de un variador de frecuencia. Él tiene, se muestra celeste un rectificador, filtros, que puede ser una bobina y un capacitor. Algunos variadores, los más pequeños, solo tienen el capacitor. Y por último, los IGBTs, que son los sintetizadores que generan la onda de salida. Ya habíamos visto anteriormente que para hacer un control de velocidad del motor, lo que podemos modificar la frecuencia. Entonces vamos a ver cómo lo realiza. La primera etapa del variador es un rectificador trifásico. Entonces lo que ocurre es una transformación de la onda de entrada de AC a DC. Solo se deja conducir en un sentido la corriente. La segunda etapa del variador son unos filtros, como les indiqué, algunos variadores incluyen este rector en el bus DC, otros solo tienen capacitor. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es reducir el rizado de la onda DC, ¿verdad? Y prácticamente lo que tenemos hasta este punto es una fuente DC. Este capacitor, por así decirlo, vamos a ver que es como el pulmón del variador, dado que el capacitor es el que le brinda la tensión necesaria para que funcione el inversor. El inversor son un conjunto de IGBTs, que son unos tiristores, los cuales switchean, se conectan y desconectan hasta generar una onda trifásica. La onda trifásica del variador es la que se muestra acá, que es una onda pulsante cuadrada, es un PWM, el variador de frecuencia se basa en PWM. Va a haber un circuito de control con el cual vamos a regular la frecuencia de esa onda de salida. El hecho que la onda de salida no sea una onda sinusoidal, hay ciertos detalles a considerar con un variador de frecuencia. Por ejemplo, se recomienda trabajar con motores tipo inverter. Esos motores van a tener mejor aislamiento en los devanados del motor para poder soportar esos picos que se presentan acá. Es lo más recomendable. Se puede trabajar con un motor de grado tipo no inverter, pero en 480 va a haber un problema. Vamos a estar restringidos en la longitud del cable entre variador y motor. No puede haber mucha longitud. Hay otras tablas y es otro tema que es un efecto que se llama onda reflejada, en lo cual en esa publicación que se llama Drives IN 001 se puede leer sobre ella y ver cuál es la distancia acorde al modelo. Pero en general ese es el principio de funcionamiento del variador. Pasamos de AC a DC, filtramos la señal para que sea una onda DC. El capacitor es como el pulmón del variador que nos va a alimentar el inversor, y el inversor es el que genera la onda de salida. Uno de los detalles que ocurre con los variadores de frecuencia, por ejemplo, en campo, si queremos hacer un cambio de sentido de giro en un motor de trifásico de inducción, eso se puede realizar cambiando dos fases, el orden de dos fases, ¿verdad? En el caso del variador de frecuencia, este cambio se debe hacer en la salida del variador. ¿Esto por qué? Porque a la entrada hay una onda AC que tiene cierto orden de fases, ¿verdad? Si nosotros cambiamos este orden de fases, al pasar a DC, ese orden de fases se pierde. Entonces, por más que se realicen cambios en las fases de entradas, el motor no va a hacer cambios de sentido de giro, ¿verdad? Para poder realizar esto, si tenemos una aplicación en la cual conectamos un variador y él está tomando como positivo el sentido de giro que nosotros no queremos tomar como positivo, debemos hacer el cambio de las fases a nivel de salida. Otro detalle que podemos aprovechar este equivalente de potencia del variador para explicar es cuando se alimenta monofásicamente. Yo un variador, en lugar de conectarle 3 líneas, le podría conectar 2 y él va a funcionar. Si lo conectamos al mismo nivel de tensión, por ejemplo, si tenemos un variador en 240 y lo alimentamos con solo 2 líneas, él va a funcionar. Ahora sí, ¿qué es lo que ocurre? Al conectar solamente 2 líneas, toda la corriente tiene que pasar por 2 piernas del rectificador en lugar de las 3 piernas, ¿verdad?, del rectificador. Entonces, el problema que se da es que es el nivel de sobrecarga, o no podemos aprovechar el variador en la corriente nominal si utilizamos un trifásico para alimentarlo monofásicamente. Entonces, es un detalle a considerar. Si se conecta solamente dos fases, de igual manera se va a generar una onda DC. Lo único es que a nivel de ventilación y a nivel de sobrecarga del puente rectificador, es que debemos tener ciertos cuidados en esa aplicación, en el caso de utilizar un variador trifásico para alimentar a un monofásico. Y es parte de los detalles que debemos considerar. En otra presentación vamos a ampliar un poco más sobre cómo dimensionar bien el variador para ese tipo de aplicaciones.
Pero sí, un variador se puede utilizar para generar trifásico y hay varias consideraciones que hay que tomar en la instalación. Okay. Por otra parte, otro detalle o consideración importante, eso es especialmente a la hora de seleccionar el variador, es conocer el tipo de cargas que tenemos mecánicas que pueden estar acopladas a un motor. De manera general, la mayor parte de las cargas se pueden clasificar en dos grupos. Esos son dos modelos, en los cuales son modelos aproximados, pero nos puede guiar para tener una mejor idea de cómo son las cargas en la industria. Hay una carga que se llama par variable, que tiene esta curva que se muestra acá, y hay otra carga que se llama par constante, que es esta curva que se muestra acá. Como pueden ver, es una recta constante. A pesar de que yo baje la velocidad, voy a requerir prácticamente el mismo torque para poder mover esa carga. En cambio, esta otra carga, conforme voy reduciendo la velocidad, se reduce mucho el torque que requiere que requiere el motor para mover esa carga. Así, ¿qué cargas son de par variable? Por ejemplo, un ventilador, una bomba centrífuga o un soplador. ¿Okay? ¿Qué ocurre en estas cargas? En sí, la masa que está moviendo el motor varía con respecto a la velocidad. Por ejemplo, una bomba centrífuga, si le bajamos la velocidad, va a bajar el caudal de la bomba y va a mover menor cantidad de agua, de masa de agua. Entonces, estas aplicaciones, como vemos, conforme yo aumentando la velocidad, que lo cual también ocurre en un ventilador, conforme voy aumentando la velocidad, mayor cantidad de masa voy a mover o voy a desplazar. Entonces voy a requerir mayor par o mayor torque. ¿Qué características tiene esta carga? Como vemos, a bajas velocidades, o sea, del arranque no requiere mucho par de arranque. Es una de las características de ellas. Versus las cargas de par constante, las cargas de par constante o casas que también se le llaman cargas pesadas o heavy duty. A las cargas de par variable se le llama cargas livianas o normal duty, servicio normal, eso quiere decir, o heavy duty, que es servicio pesado para las cargas de par constante. En estas cargas, aunque yo reduzca la velocidad, voy a requerir un torque cercano al nominal para poder mover la carga. Por ejemplo, una banda transportadora, imaginemos una banda transportadora que está llevando unas 5 cajas, aunque yo reduzca la velocidad, no se me reduce la cantidad de masa que estoy moviendo. Entonces, en estas cargas que tenemos niveles de sobrecarga mayores. Por ejemplo, en esa misma banda transportadora, cuando salga una caja y entre la otra, en el momento que caiga una caja sobre la banda, va a haber un pico de sobrecarga que va a ser mayor versus el que podría tener una bomba o un ventilador, ¿verdad? Otros ejemplos de cargas de par constante son bandas transportadoras, grúas, molinos, extrusoras. Prácticamente las que son de par variable son las bombas centrífugas, ventiladores centrífugos y sopladores centrífugos. Después de ahí, cualquier otra aplicación se debe considerar de par constante. Bombas de desplazamiento positivo, por ejemplo, o de lóbulos, ese tipo de bombas van a ser cargas de par constante. Ahora sí, teniendo en cuenta que existen esos dos tipos de carga, entonces a la hora de seleccionar el variador, cuando estamos trabajando con una carga de par variable, podemos trabajar con un nivel de sobrecarga más ligero versus a una carga de par constante en la cual vamos a requerir un nivel de sobrecarga más alto. Ahora sí, eso en los datos técnicos de los variadores se llama normal duty o servicio normal y heavy duty servicio pesado. En sí lo que se refiere este término es al nivel de sobrecarga que va a tener el variador. Por ejemplo, un variador normal duty soporta 110% de la corriente por un minuto o 150% de la corriente nominal en 3 segundos. Entonces, por ejemplo, un motor de 10 HP, de 10 amperios, por ejemplo, él va a soportar un pico de 11 amperios durante un minuto. Después de ahí, él nos va a dar falla. O podría soportar un pico de 15 amperios durante 3 segundos. Entonces, el nivel de sobrecarga de esa aplicación es menor versus a unas heavy duty. Por ejemplo, un heavy duty soportaría en esa misma aplicación 15 amperios durante un minuto, ¿verdad? Entonces, va a soportar 57 segundos más ese pico de corriente. O 200 amperios, 20 amperios durante 3 segundos. Esta sobrecarga que se indica acá se puede estar repitiendo cada 10 minutos. O sea, si hay una sobrecarga y cada 10 minutos se puede repetir esa sobrecarga. Entonces, en sí, a la hora de seleccionar el variador, yo tengo que ver cuál es la aplicación para determinar adecuadamente el nivel de sobrecarga. En resumen, si es una bomba, un ventilador, una bomba centrífuga, un ventilador o un soplador centrífugo, considero normal duty. Si no, considero heavy duty. Entonces, aquí en una imagen, por ejemplo, un Powerplex 525. Los Powerplex 525 en bajas potencias, la misma potencia. Por ejemplo, este variador, este código que está acá, que es el 25BD1P4N104,
este mismo código es normal duty o heavy duty, o sea, en sí él va a tener nivel de sobrecarga heavy duty. Pero digamos, por ejemplo, potencias más grandes, por ejemplo, este de acá, el 25BD37N114, es un variador en heavy duty, 20 HPs, y en normal duty, 25 HPs. Por ejemplo, entonces, si a mí me solicitan para un variador, para una bomba centrífuga de 25 HPs, en este caso, trabajo con este código, el 37 amperios, que es el 25BD N114. Pero si me solicitaran 25 HPs para una banda transportadora o un mezclador, no lo puedo lo recomendable es no considerarlo normal duty, sino considerarlo heavy duty, que sería el de 43 amperios, que es el que se muestra en la última línea. Esto para que él pueda tener mayor cantidad de sobrecarga y no se dispare por sobrecarga el variador cuando está en su operación normal. Entonces, es un dato muy importante a la hora de seleccionar el variador. Y en las placas de los variadores hay veces que vienen dos datos de potencia y es por esta razón. Porque el mismo catálogo funciona para cierta potencia normal duty y en otra potencia heavy duty. Aquí se muestra una imagen similar para los Power 753. Entonces, digamos, por ejemplo, este catálogo de 5 amperios que se muestra acá es 3 HPs normal duty, o sea, para bombas, ventiladores, sopladores centrífugos, y 2 HPs para cargas pesadas, bombas de desplazamiento positivo, un compresor, una sursora, una grúa, etc. Otro detalle importante es el modo de control o rendimiento. Esta es la tecnología que implementa el variador de frecuencia para hacer el control de velocidad. Anteriormente conversamos un poco sobre eso cuando estuvimos hablando de que si requeriremos hacer control de torque, control de posición o velocidad. Eh, Una manera sencilla de explicar ese modo de control es comparándolo con vehículos. Esa es la manera más sencilla que he encontrado de explicar eso. Entonces, en esa tabla hacemos una comparación. Por ejemplo, el volts por hertz, que es la tecnología que tienen los Powerflex 4, Powerflex 4M, Powerflex 400, es similar a un Spark, un Suzuki Alto, un Celerio, un Hyundai, por ejemplo, i10. Entonces, es un carro compacto, el que igual es buena solución, pero en ciertas aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones livianas, normal duty, digamos, bombas centrífugas, ventiladores, sopladores. Una banda transportadora, tal vez con un reductor, si es un producto liviano, podríamos utilizar un Popflex 4M o 4. ¿Okay? Entonces, en sí lo que ocurre con este modo de control es que él a bajas velocidades no garantiza el par nominal. Entonces, él tiende a perder torque a bajas velocidades y no puede arrancar con una carga muy pesada desde 0 Hz. ¿Qué sería similar al vehículo Sparrow Suzuki? Entonces vamos a comprar un vehículo de esto para llevarlo un camino de piedra o subir una cuesta con un montón de carga. Él no va a ser capaz de poder arrancar, ¿verdad? Existe otro modo de control que se llama Central Vector, control vectorial de sensores. Esos son los dos modos vectoriales. Este control vectorial de sensores hace la prueba de autotuning que les indiqué y calcula el modelo que anteriormente conversamos. Él hace una estimación del modelo del motor, este que está acá, matemático, y con eso él me puede dar mejor para bajas velocidades. Entonces, el sensor de vector podemos considerar que son modelos como Pobres 525, Pobres 40, Pobres 523, esos son modelos que tienen ese modo control. Lo podemos implementar en aplicaciones en las cuales podemos trabajar tal vez o requerir mayor rendimiento para el arranque, por ejemplo, bandas transportadoras, mezcladores, agitadores, esos son ejemplos en los cuales podemos utilizar ese modelo del variador. Tal vez una extrusora podríamos trabajar con este modelo, es decir, con un reductor, sería lo más recomendable. Después de ahí, la siguiente tecnología, bueno, y este modelo, perdón, el sensor de vector es similar a un Yaris o un Tida, digamos, por ejemplo, o un Cerato, por ejemplo, en la Suzuki. Es un vehículo de un rendimiento medio y me puede garantizar mejor par en el arranque. Pero existen otros modelos que son los que nos dan mejor par de arranque y podemos usarlos en aplicaciones más severas. Por ejemplo, que son los Powerflex 7, todos los Powerflex 7, a excepción del 700H, que es un modelo que ya está descontinuado, traen esta opción de Flux Vector. Esto en sí es un parámetro en el variador que yo lo programo acorde a la aplicación. Entonces, un Powerflex, en el caso de los Powerflex 4 y 4M solo tiene esa opción, entonces no existe ese parámetro porque no se puede programar en otra opción. Un Powerflex 55 lo puedo programar en esta opción, o volts per hertz, y un Powerflex 753 o 750, 755, 70, 700 los puedo programar en cualquiera de esas tres opciones. Esta última opción, como les indiqué, es para aplicaciones más pesadas o severas, como un molino, una grúa, por ejemplo, un molino de piedra, por ejemplo, los que usan, donde generan productos agregados, cemento,
y todo la misma piedra para construcción, digamos, este tipo de molinos, puede ser que después de un paro tengan que arrancar y sea necesario romper una piedra muy grande desde el arranque. Entonces, es un ejemplo de una aplicación en la cual debe ser heavy duty y a su vez debemos escoger un modelo que sea full vector. El trabajar con un sensor de vector es algo muy riesgoso y puede ser que no funcione adecuadamente. Entonces, esta es la tecnología del modo control para amplificar un poco más lo que estamos comentando anteriormente. Viene esta tabla que es de los datos técnicos del variador. El trabajar con un modo control más avanzado me va a permitir tener mejor precisión en la velocidad. Aquí vamos a ver el rango de regulación de velocidad, es más preciso. Tengo un mejor control de velocidad. Y a su vez, aquí también el rango de operación me indica qué tanto puedo bajar yo la velocidad y garantizar que el motor va a poder dar su par nominal. Entonces, por ejemplo, este dato, por ejemplo, en los motores también hay que verificar. Los motores, tanto el variador y el motor tienen este dato. Entonces, por ejemplo, en un volts por hertz, la relación es 1.40. Entonces, yo tomo la velocidad nominal del motor, por ejemplo, que sean 1750 RPM, las divido entre 40 y con eso obtengo el valor de los RPMs en las cuales puedo garantizar el par nominal. A partir de ese valor puedo garantizar el par nominal del motor. Y así sucesivamente, como se muestra acá, el flux vector prácticamente, digamos, me garantiza 0 Hz, digamos, si es un motor de 1750 dividido entre 1000 me va a dar prácticamente 0.1 RPM. O sea, a 0 Hz me va a garantizar prácticamente el par nominal, digamos, de él. Entonces, el modo control, lo debo escoger, el modo control debo escogerlo de acuerdo a la aplicación y el modo control depende del modelo del variador de frecuencia. ¿Ok? Entonces, por esta razón, digamos, el Power 150 es un variador el más avanzado que puede trabajar prácticamente en todas las aplicaciones, pero tal vez no sea la solución más costo efectiva. Por ejemplo, si tenemos un variador de un HP para una bomba centrífuga, la solución más costo efectiva es el Power 4M. Sí, el 525 también es una solución válida y Power 150 también es una solución válida. Solo que conforme vamos bajando acá en el tipo de tecnología, vamos a tener una inversión inicial más alta. Por último, las conclusiones de esta presentación. Bueno, los variadores de peso se pueden utilizar como reguladores de velocidad, de torque y posición. En la mayoría de aplicaciones, los variadores de peso trabajan como un regulador de velocidad. De manera general, las cargas mecánicas que tenemos en la industria se pueden clasificar en dos grupos. Normal duty, que es o cargas livianas o de par variable, que son cargas que tienen un nivel de sobrecarga bajo, o ejemplos, la bomba centrífuga, ventiladores sopladores, ¿verdad? Y la otra clasificación que podemos tener es heavy duty, que prácticamente todas las aplicaciones adicionales a esas son las que son en heavy duty. Un mezclador, un agitador, una extrusora, un compresor, un estirador de cable, por ejemplo, una grúa. Todas esas son aplicaciones heavy duty en las cuales vamos a requerir un nivel de sobrecarga mayor. Por otra parte, se debe conocer la aplicación del variador, otras construcciones que tenemos, para poder seleccionar tanto el modo control adecuado, ya sea sensor vector, flux vector o volts per hertz, y el nivel de sobrecarga, ya sea normal duty o heavy duty, que esa es una de las principales conclusiones de esa presentación.